Amelia Córdoba ordenaba los documentos sobre la mesa de su despacho con la misma meticulosidad con la que un cirujano prepara su instrumental antes de una operación. El caso de Esteban Moreno prometía ser uno de los más complejos de su carrera como abogada penalista. La acusación de fraude inmobiliario en las afueras de Santa Cruz do Río Pardo parecía seria. La Fiscalía había acumulado un impresionante archivo de documentos, declaraciones de testigos e informes periciales. El despacho de Amelia estaba en la primera planta de un antiguo edificio del centro de la ciudad, junto a la Plaza de la República. A través de las altas ventanas con marcos de madera, podía ver la fuente alrededor de la cual se reunían los jubilados por las mañanas para jugar al dominó. Las paredes del despacho estaban decoradas con diplomas de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo y fotografías de diversos actos profesionales. Un enorme escritorio de roble, heredado del anterior inquilino, ocupaba el centro de la estancia. Esteban estaba sentado enfrente, haciendo girar en sus manos un costoso reloj Omega. El hombre de 42 años, con el pelo oscuro salpicado de canas y una cicatriz sobre la ceja izquierda, no parecía especialmente entusiasmado ante la perspectiva de pasar los próximos 5 años entre rejas. Su calma irritaba a muchos abogados de la ciudad, pero Amelia había aprendido hacía tiempo a separar las emociones personales de las responsabilidades profesionales. Con su traje azul oscuro y su camisa blanca como la nieve, parecía más un hombre de negocios de éxito que un acusado de estafa. Volvió a examinar el acta de acusación. El documento había sido redactado por la fiscal Marta Costa, una mujer con fama de profesional implacable. La esencia del caso era sencilla. Esteban había vendido presuntamente las mismas parcelas a distintos compradores utilizando documentos falsos. Los daños ascendieron a más de 200.000 reales. Las víctimas fueron 4 familias que planeaban construir casas en los terrenos que habían comprado y se quedaron sin dinero y sin parcelas. La primera víctima, José Alves, conductor de autobús, gastó todos sus ahorros, 45.000 reales, en comprar un terreno para construir una casa para su numerosa familia. La segunda familia, el matrimonio Carlos y María Santos, dio 60.000 por una parcela vecina. Ana Ferreira, profesora de primaria, invirtió la herencia de su abuela, 38.000. Las últimas víctimas fueron los recién casados Pedro y Leticia Oliveira, que gastaron 57.000 en una parcela para un futuro nido familiar. Los testigos estaban dispuestos a confirmar el hecho de recibir el dinero y las promesas de Esteban de formalizar la propiedad lo antes posible. Todos describieron más o menos el mismo patrón. Esteban les enseñó las parcelas, les convenció de las ventajas del trato, aceptó el dinero y prometió entregar las escrituras en una semana. Las parcelas existían, pero los derechos sobre ellas pertenecían al ayuntamiento y nadie permitía a Esteban venderlas. Sin embargo, cuanto más profundizaba Amelia en el expediente, más preguntas le surgían. Los registros de los interrogatorios contenían extrañas incoherencias en las fechas. José Alves afirmó haber conocido a Esteban el 15 de febrero, pero ese día, según el certificado médico, estaba en el hospital con apendicitis. María Santos habló de encontrarse el 22 de febrero, pero los cheques de caja del banco mostraban que el dinero no se retiró de la cuenta hasta el 24. El examen caligráfico corrió a cargo de Ricardo Méndez, un especialista cuya cualificación suscitaba serias dudas. El hombre había recibido la formación pertinente hacía 20 años en un instituto provincial y había trabajado como agente de seguros durante los últimos 5 años. Su conclusión de que las firmas de los documentos pertenecían a Esteban se basaba en la comparación de solo 3 muestras de escritura. Y lo que es más importante, el investigador cometió una flagrante violación del procedimiento al incautarse de documentos de la oficina de Esteban.
La oficina estaba situada en un pequeño centro comercial de la avenida Getulio Vargas, en una habitación de unos 30 metros cuadrados. También era donde Esteban recibía a los clientes para el alquiler y la venta de inmuebles. Fue allí donde la investigación se incautó de los documentos falsificados que se convirtieron en la base de la acusación. El 27 de marzo, cuando se llevó a cabo el registro, el investigador Carlos Ribeiro no notificó a la defensa el momento de la investigación. Según la ley, la notificación debería haberse hecho al menos 24 horas antes del registro, pero Ribeiro no había enviado un fax al despacho del anterior abogado de Esteban hasta la mañana de ese día, cuando ya estaba con una orden judicial en la puerta del sospechoso. Amelia releyó el informe del registro por tercera vez. La letra de Ribeiro era descuidada, muchas de las anotaciones ilegibles. La hora de inicio del registro eran las 9 de la mañana, pero la firma del abogado ponía las 8:30. Los testigos, un conserje de un centro comercial y un transeúnte, firmaron el informe sin leer su contenido. El inventario de los documentos incautados tenía 2 páginas, pero la mitad de los artículos estaban escritos de forma tan ilegible que era imposible entender su contenido. Era una minucia que podía pasar por un error tipográfico, pero en un juicio penal no existen las minucias. Amelia lo sabía por sus años de experiencia. Empezó como becaria en un gran bufete de abogados de Sao Paulo, donde aprendió a buscar los puntos débiles de la acusación. Después volvió a su ciudad natal, abrió su propio bufete y durante 8 años se labró una reputación como una de las mejores abogadas defensoras de la región. Amelia pasó los 2 días siguientes en los archivos del tribunal, estudiando la práctica de la cláusula de infracción procesal. El Palacio de Justicia, construido en los años 50, era sorprendentemente lúgubre. Techos altos, columnas macizas, largos pasillos con retratos de jueces de años pasados creaban una atmósfera de solemnidad y austeridad. Los archivos se encontraban en el sótano, donde uno podía pasarse un día entero estudiando jurisprudencia entre las estanterías de expedientes. Necesitaba un precedente, el tipo de caso en el que un tribunal había declarado inadmisible una prueba debido a una notificación indebida a la defensa. Encontró ese precedente, un caso de hacía 3 años, en el que un grupo de jueces había decidido excluir del examen todos los documentos incautados en violación del derecho de defensa. El acusado estaba siendo juzgado por infracciones fiscales, y su abogado consiguió demostrar que la investigación no había notificado a la defensa el registro de la oficina contable. En ese caso, los jueces señalaron que el derecho de defensa es un principio fundamental de la justicia y cualquier violación del mismo hace nulas las pruebas obtenidas. Además, el tribunal subrayó que la carga de la prueba de que se siguió el procedimiento recaía en las autoridades investigadoras y no en la defensa. El lunes por la mañana, Amelia presentó una moción para declarar inadmisibles las pruebas. El documento, de 8 páginas, detallaba todas las infracciones cometidas por la investigación, citando artículos pertinentes del Código de Procedimiento Penal y jurisprudencia. El juez Antonio Silva, un hombre prejubilado con fama de ejecutor de principios pero justo, fijó la vista para el miércoles. Silva lleva 30 años en el tribunal y en ese tiempo se ha ganado el respeto de abogados defensores y fiscales por igual. Alto, canoso, de mirada perspicaz tras unas gafas de montura fina, nunca toma decisiones precipitadas. Su despacho estaba decorado con fotografías de varias conferencias jurídicas y estanterías de libros de derecho. La fiscal, Marta Costa, una mujer de mediana edad con una mente aguda y una mano de hierro, intentó oponerse. Argumentó que el delito era menor y no afectaba a la investigación. Subrayó la gravedad del delito y el sufrimiento de las víctimas, que se quedaron sin dinero y sin tierras. Costa era conocida por su habilidad para encontrar puntos débiles en la defensa y su capacidad para convencer a los jueces.
pero Amelia desmontó metódicamente cada punto del procedimiento, citando los artículos pertinentes de la ley y la jurisprudencia. Explicó que la notificación a la defensa no era una formalidad, sino una importante salvaguarda de los derechos del acusado. La presencia de un abogado defensor durante un registro es necesaria para controlar la legalidad de la investigación y evitar posibles abusos. El momento clave fue la presentación del propio investigador Ribeiro, un hombre nervioso de unos 45 años, con el pelo calvo y las palmas de las manos sudorosas. Intentó justificar su actuación por un error técnico. Afirmó que el fax había sido enviado la noche anterior, pero no pudo confirmarlo. El registro de faxes enviados en su despacho no se llevaba con cuidado y no se guardaban copias de los mensajes. Además, presionado por las preguntas de Amelia, admitió que no recordaba exactamente cuándo se había enviado el aviso. Ribeiro confundió su testimonio, se contradijo y finalmente declaró que no consideraba que el procedimiento de notificación tuviera una importancia fundamental. Esta declaración acabó por echar por tierra los argumentos de la acusación. El juez Silva escuchó a todas las partes y se retiró al estrado. Volvió media hora más tarde con una resolución en la que estimaba la petición de la defensa y declaraba inadmisibles las pruebas obtenidas durante el registro del 27 de marzo. En su resolución, el juez señaló expresamente que no se puede violar el derecho de defensa so pretexto de errores técnicos u olvidos de los investigadores. Sin estos documentos, la acusación se desmoronaba como un castillo de naipes. La declaración de testigos sin pruebas materiales no podía aportar pruebas de culpabilidad. El examen caligráfico carecía de sentido sin muestras para comparar. La fiscalía se vio obligada a desestimar el caso por falta de pruebas. Esteban estrechó la mano de Amelia en el pasillo del juzgado. Su rostro permanecía imperturbable, pero la gratitud brillaba en sus ojos. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a ocultar sus emociones. En el pasillo del tribunal, las víctimas estaban reunidas, viendo con amargura la liberación del hombre que creían que las había engañado. La mujer lloraba hablando del dinero perdido, el hombre apretaba los puños con impotencia. Amelia comprendía sus sentimientos, pero la ley es la ley. Si la investigación admite irregularidades, el culpable no es la defensa, sino las autoridades, que deberían haber seguido el procedimiento. Esteban concertó una cita para el día siguiente para discutir los honorarios. Amelia sabía que el hombre no era de los que escatiman en servicios de calidad. A la mañana siguiente, Esteban llegó al despacho de Amelia con un pequeño maletín negro de fabricación italiana. Dentro, cuidadosamente apilados en compartimentos especiales, había fajos de billetes por valor de 100 reales, 80.000 reales en efectivo. Era más de lo que Amelia ganaba en 6 meses con sus casos habituales. Sus honorarios solían oscilar entre 5 y 15.000 reales, dependiendo de la complejidad del caso. El hombre no regateó ni pidió plazos, simplemente dejó la maleta sobre la mesa y le dio las gracias por su trabajo. Su gratitud era reservada pero sincera. Esteban comprendió el precio de la profesionalidad y estaba dispuesto a pagar por el resultado. Antes de marcharse, dejó su tarjeta de visita con el número de su teléfono móvil y dijo que Amelia podía ponerse en contacto con él si necesitaba ayuda. Por la noche, Amelia volvió a casa de buen humor. Su pequeña casa de la calle Río Branco parecía acogedora a la luz del sol poniente. Paredes amarillas, tejado de tejas rojas, un pequeño jardín con un naranjo. Todo eso lo habían heredado de los padres de Amelia. La casa había sido construida en los años 70 y conservaba el calor de varias generaciones de la familia Córdoba. El amplio porche con sillas de mimbre donde disfrutar de las frescas tardes, la vieja mesa de roble en la cocina, las fotos familiares en las paredes, todo ello creaba un ambiente hogareño. Diego recibió a su mujer en la puerta con rostro adusto. Hombre de 36 años,
Antaño apuesto, moreno y de ojos castaños, ahora parecía cansado e irritado. Los constantes problemas económicos habían hecho mella en su aspecto. Le habían aparecido arrugas alrededor de los ojos y tenía los hombros caídos por el peso de las preocupaciones. Su tienda de recambios de automóviles, situada en las afueras de la ciudad, cada vez daba menos beneficios. La tienda estaba situada en una zona industrial, en un pequeño espacio junto a talleres de reparación de coches y neumáticos. Diego la había abierto hacía 5 años, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo un préstamo al banco. Al principio las cosas fueron bien. Había suficientes clientes, la mercancía se compraba y los beneficios permitían ampliar el surtido. Pero entonces abrieron en la ciudad 2 grandes tiendas de recambios para automóviles pertenecientes a cadenas federales. Competir con las grandes cadenas resultó imposible. Tenían mejores precios, un surtido mayor y ubicaciones cómodas en centros comerciales. Diego intentó luchar, reduciendo el margen de beneficio al mínimo, buscando nuevos proveedores, ofreciendo a los clientes servicios adicionales. Pero las ventas seguían cayendo y los préstamos contraídos para ampliar el negocio se convirtieron en una pesada carga. Diego entró en la cocina sin saludar. Amelia le siguió, quitándose los zapatos y la chaqueta. La cocina era el corazón de la casa, espaciosa, luminosa, con grandes ventanales que daban al jardín. El viejo frigorífico de los padres de Amelia llevaba 20 años en buen estado. Una cocina de gas de 4 fuegos y armarios de madera pintados de azul claro daban a la estancia un ambiente rústico. Sobre la mesa había algunos papeles y una calculadora. Amelia reconoció resguardos de facturas de proveedores, avisos bancarios, recordatorios de pagos atrasados. Diego había escrito las cifras con bolígrafo rojo, su costumbre de subrayar las cantidades más importantes. Los proveedores exigen el pago por adelantado, dijo Diego sin levantar la vista de los papeles. Si no, suspenderán las entregas el lunes. Su voz sonaba cansada. Había envejecido varios años en los últimos meses. La tensión constante, las noches en vela buscando soluciones a los problemas financieros, le habían pasado factura. Diego siempre se había enorgullecido de su independencia, de su capacidad para mantener a su familia, y la situación actual le resultaba especialmente dolorosa. Amelia se sirvió agua de una jarra de barro y se sentó frente a su marido. Durante sus 7 años de matrimonio, se había acostumbrado a sus problemas económicos, pero cada vez esperaba que la situación mejorara por fin. Al principio de su relación, Diego parecía un emprendedor con grandes planes. Hablaba de ampliar su negocio, de abrir una cadena de tiendas, de crear su propia marca de recambios para coches. ¿Cuánto necesita? 15,000 en proveedores, más el préstamo del banco. Aún le quedan 30,000. El principal proveedor de Diego era una empresa de Sao Paulo que trabajaba con pequeñas tiendas de todo el estado. Solían suministrar mercancías con pago aplazado a 30 días, pero debido a la creciente incidencia de impagos, habían cambiado a un sistema de pago por adelantado. Esto creaba dificultades adicionales a los pequeños empresarios como Diego. Diego levanta por fin la vista. Sus ojos mostraban una mezcla familiar de vergüenza e irritación. Odiaba pedir dinero a su mujer, pero el orgullo no alimentaba a la familia. Una vez, había soñado con convertirse en un hombre de negocios de éxito, mantener a su mujer y a sus futuros hijos, comprar una casa grande y un coche caro. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada que sus sueños de juventud. Amelia pensó en la maleta que había guardado bajo llave en la caja fuerte de su despacho. 80,000 reales podrían resolver todos los problemas de Diego de una vez. Podría cerrar sus deudas y proporcionarle el capital inicial para un nuevo comienzo. Tal vez debería haber pensado en cambiar de campo, encontrar un negocio más prometedor. ¿Puede el banco esperar otro mes? Pueden, pero cobran muchos intereses. Es mejor cerrarlo de una vez. El préstamo del banco estaba garantizado con la casa.
Eso significaba que podían quedarse sin casa en caso de impago. Diego no se lo había dicho a su mujer cuando pidió el préstamo, y Amelia se había enterado hacía poco, cuando vio los documentos por casualidad. El descubrimiento fue un duro golpe para ella. Diego se levantó y se acercó a la ventana. Los niños jugaban en el patio de los vecinos y sus risas resonaban en el aire tranquilo del atardecer. Los Mendoza eran una familia numerosa de 4 hijos, de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. El padre trabajaba como mecánico y la madre era ama de casa, pero a pesar de sus modestos ingresos, siempre había un ambiente de alegría y amor en su hogar. Amelia había soñado alguna vez con tener sus propios hijos, pero los problemas económicos la obligaron a posponer sus planes familiares año tras año. Primero hubo que esperar a que se estabilizara el negocio de Diego, luego a pagar el primer préstamo, después vinieron nuevas deudas. Amelia tenía ya 34 años, y el reloj biológico era cada vez más insistente. «Tengo dinero», dijo en voz baja. «Hoy me han dado un buen anticipo». Diego se dio la vuelta. En su cara había una expresión que Amelia conocía muy bien, una mezcla de alivio y algo más que no podía precisar. Tal vez era gratitud o tal vez era otra cosa, algo menos agradable. Últimamente había una especie de distanciamiento en su relación que Amelia atribuyó al estrés de los problemas económicos. ¿De cuánto? Suficiente para cubrir todas las deudas. El hombre asintió y se volvió hacia la ventana. Amelia esperaba palabras de agradecimiento, un abrazo, al menos una sonrisa, pero Diego permaneció en silencio, mirando a los niños que jugaban. Había algo inquietante en aquel silencio, pero Amelia decidió no prestarle atención. Tal vez solo estaba cansado de la tensión constante y no podía creer de inmediato que los problemas fueran a solucionarse por fin. Mañana iría al banco y cerraría las últimas deudas de su marido. Quizá entonces sus vidas se arreglarían por fin y Diego volvería a ser el hombre del que una vez se había enamorado. Un hombre con sueños, planes y fe en el futuro. A la mañana siguiente, Amelia fue al banco con 30.000 reales en el bolso. La sucursal del Banco do Brasil estaba situada en el centro de la ciudad, en un edificio de 2 plantas con las características paredes amarillas y el logotipo de una B estilizada. La cola ante la caja era pequeña, solo unos cuantos pensionistas que cobraban la seguridad social y una joven madre con un bebé en brazos. La gestora de préstamos, Fernanda Silva, saluda a Amelia con una sonrisa profesional. La mujer de unos 40 años, vestida con un estricto traje azul oscuro, llevaba ya 7 años trabajando con clientes privados y conocía a casi todos los empresarios de la ciudad. Conocía bien el historial crediticio de Diego. En los últimos 3 años había solicitado 2 veces la reestructuración de su deuda y una vez había recibido un pago aplazado. Amelia sacó de su bolso un fajo de billetes bien doblados. Fernanda contó el dinero con una máquina de escribir especial e imprimió un certificado de reembolso total. La pantalla del ordenador mostraba que la cuenta estaba cerrada. El principal y los intereses adeudados ascendían exactamente a 30.000 reales. La garantía de la casa de la calle Río Branco se canceló automáticamente. Amelia se sintió aliviada cuando recibió los documentos necesarios. La última deuda de Diego estaba saldada y ahora podían empezar su vida de cero. Pensaba gastar los 50.000 reales restantes de los honorarios de Esteban en estabilizar el negocio de su marido y tal vez en unas vacaciones largamente esperadas. Hacía 3 años que no viajaban más allá de las ciudades vecinas. De camino a casa, Amelia se detuvo en una floristería y compró un ramo de rosas amarillas, las flores favoritas de Diego. Durante los primeros meses de relación, Diego le había regalado las mismas rosas todos los viernes. Entonces trabajaba como ayudante en un taller de coches y gastaba buena parte de su sueldo en regalos para ella. Tal vez estas flores le recordaran aquella época feliz. En casa,
Diego estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café y los documentos del banco. Estaba escudriñando el certificado de amortización del préstamo como si no pudiera creer que la deuda estuviera realmente cerrada. Cuando Amelia entró con las flores, levantó la vista y sonrió débilmente. «Gracias», dijo aceptando el ramo. «Es muy bonito». Su gratitud sonaba formal, como palabras de cortesía a un extraño. Diego colocó las rosas en el jarrón que estaba en el alféizar de la ventana, pero lo hizo mecánicamente, sin la calidez que antes había acompañado sus gestos. Amelia notó que evitaba mirarla a los ojos. «Ahora puedes concentrarte en desarrollar la tienda», dijo Amelia, sentándose junto a su marido. «Aún tenemos dinero para comprar mercancía y publicidad». Diego asintió, pero no había entusiasmo en su mirada. Siguió hojeando los documentos bancarios, aunque ya los había estudiado varias veces. Sobre la mesa había también una copia impresa de un correo electrónico de un proveedor de São Paulo que ofrecía un nuevo lote de piezas con un descuento del 15%. «Sí, claro», respondió finalmente. «Tenemos que pensar en la estrategia de desarrollo». Antes, Diego podía pasarse horas hablando de planes de expansión, nuevas líneas de trabajo y formas de aumentar su cartera de clientes. Estudiaba la experiencia de empresarios de éxito, leía revistas especializadas, asistía a seminarios para propietarios de pequeñas empresas. Pero ahora sus respuestas eran de una sola palabra e indiferentes. Amelia intentó entablar una conversación sobre planes conjuntos para los próximos meses. Quizá deberían haber ido a la playa a pasar las vacaciones que llevaban años posponiendo, o renovar la casa. Había que cambiar algunas tejas del tejado y pintar las paredes. Pero Diego contestó vagamente, alegando el ajetreo y la necesidad de concentrarse en el trabajo. Después de comer, se marchó a la tienda, aduciendo una importante reunión con un posible cliente. Amelia se quedó sola en casa, ocupándose de las tareas domésticas y preparando un nuevo juicio. Pero no dejaba de pensar en el extraño comportamiento de su marido. Algo en su comportamiento parecía antinatural, como si estuviera interpretando el papel de un cónyuge agradecido en lugar de sentir una emoción genuina. Por la noche, hacia las 8, Valentina Medina y su marido Ricardo llegaron a casa de Amelia. Valentina trabajaba como enfermera en el hospital local y había sido la mejor amiga de Amelia desde el instituto. Tenía 32 años, era bajita, con el pelo castaño recogido en un peinado sencillo, y tenía una capacidad asombrosa para leer a la gente y adivinar su estado de ánimo. Ricardo, electricista de 35 años, era todo lo contrario de su mujer. Un hombre alto, ancho de hombros, de voz suave, ojos amables y manos fuertes. Trabajaba para la compañía eléctrica municipal y tenía fama de ser uno de los mejores técnicos de la ciudad. Llevaban 8 años casados y criaban a 2 niños, un hijo de 7 años y una hija de 5. «Hemos traído una tarta», dijo Valentina tendiendo una caja de la pastelería. Queríamos celebrar su éxito en los tribunales. Valentina siempre seguía los logros profesionales de su amiga y se alegraba sinceramente de sus victorias. Se daba cuenta de lo importantes que eran los honorarios para la familia de Amelia, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas de Diego. La tarta era de chocolate con rosas de nata, el postre favorito de Amelia desde su infancia. Se sentaron en el porche, disfrutando del aire fresco de la noche. Valentina contó las últimas noticias del hospital. Ricardo compartió historias de curiosidades del trabajo. Amelia invitó a los invitados a un café y les contó los detalles del juicio de Esteban Moreno. «¿Dónde está Diego?», preguntó Valentina mirando a su alrededor. «En la tienda», respondió Amelia. «Dijo que tenía una reunión con un cliente». Valentina intercambió una rápida mirada con su marido. En todos los años que llevaban siendo amigos, se había familiarizado con el carácter de Diego y había aprendido a reconocer sus mentiras.
Reunirse con clientes por la noche era una rareza en su pequeña ciudad, sobre todo entre semana. ¿Cómo reaccionó ante la devolución del préstamo?, preguntó Valentina con cautela. Se preguntó Amelia. Al recordar la escena de la mañana, se dio cuenta de que la reacción de Diego había sido extraña. Normalmente se alegraba de cualquier cambio positivo en su situación económica. Hacía un año, cuando Amelia había recibido un importante anticipo por un caso de división de bienes, Diego había organizado una cena romántica y hablado de planes de futuro hasta bien entrada la noche. Bastante discreto, admitió Amelia. Él le dio las gracias y enseguida empezó a hablar de trabajo. Ricardo frunció el ceño. Era un hombre práctico, acostumbrado a juzgar a las personas por sus actos, no por sus palabras. Durante los años que había conocido a Diego, se había dado cuenta de que a menudo decía una cosa y hacía otra, sobre todo en cuestiones económicas y en la relación con su mujer. ¿Soy yo o se ha vuelto un poco distante? ¿Distante?, comentó Ricardo con cautela. Amelia no contestó de inmediato. Notó cambios en el comportamiento de su marido, pero los achacó al estrés de los problemas económicos. Diego hablaba menos con ella, se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, evitaba hablar de planes de futuro. Incluso su intimidad se volvió rara y formal. Quizá esté cansado de tantos problemas, dijo Amelia, pero había incertidumbre en su voz. Valentina se acercó a su amiga. Su instinto maternal y su intuición femenina le decían que había algo sospechoso en el comportamiento de Diego. Había visto señales similares en otros hombres del hospital, cuando intentaban ocultar algo importante a sus esposas. Amelia, no quiero sembrar dudas, pero... Valentina se quedó callada buscando palabras. ¿Has notado que actúa de forma diferente? ¿No solo con el dinero, sino en general? Ricardo apoyaba a su mujer. En los últimos meses se había encontrado varias veces con Diego en la ciudad, en lugares inesperados y a horas intempestivas. Una vez lo había visto a la salida de un café de la plaza central en horario comercial, cuando se suponía que el local estaba abierto. Otra vez lo había visto en un centro comercial con una mujer que no conocía, pero no se lo había dicho a Amelia. «Presta atención», dijo Ricardo en voz baja. A veces los hombres se comportan de forma extraña cuando se están preparando para algún tipo de cambio vital. Amelia sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. Las palabras de sus amigos la hicieron recordar muchos pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes. En efecto, Diego había empezado a salir de casa a menudo, con diversos pretextos. Empezó a cuidar su aspecto con más esmero que de costumbre. Se compró una camisa nueva, cambió de colonia, se cortó el pelo con más frecuencia. Le vino a la mente otro detalle. Hacía unos días había visto accidentalmente a Diego cerrar rápidamente la pantalla de su teléfono móvil cuando ella había entrado en la habitación. Nunca antes había ocultado su correspondencia y había contestado tranquilamente al teléfono en presencia de ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó Amelia, aunque su corazón ya le decía la respuesta. Valentina cogió la mano de su amiga. Le dolía ver a Amelia a oscuras, pero le dolería aún más guardar silencio si sus sospechas eran ciertas. En sus años de trabajo en el hospital, había visto demasiadas familias rotas en las que las mujeres no querían darse cuenta de los signos evidentes de infidelidad hasta el último momento. «Creemos que deberías tener más cuidado», dijo Valentina. «Puede que nos equivoquemos, pero es mejor saber la verdad que vivir de ilusiones». Ricardo asintió, apoyando a su mujer. Respetaba a Amelia como una mujer inteligente y fuerte que merecía honestidad en una relación. Si Diego realmente ocultaba algo, tarde o temprano saldría a la luz, y era mejor estar preparado para tal acontecimiento. La conversación se vio interrumpida por el sonido de la puerta al abrirse. Diego llegó a casa sobre las 10 de la noche, lo que era inusualmente tarde para un día laborable. Parecía algo agitado y se sorprendió al ver a los invitados en el porche. «Hola», saludó a Valentina y Ricardo,
pero había cierta tensión en su voz. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Amelia, observando atentamente la expresión de su marido. Bien, respondió Diego brevemente. Hablaron de un gran cargamento de repuestos para la flota. Valentina notó que Diego evitaba los detalles y trataba de terminar la conversación rápidamente. Normalmente estaba deseoso de hablar de negociaciones comerciales, sobre todo si prometían ser rentables, pero ahora sus respuestas eran evasivas y superficiales. «Es una gran noticia», dijo Valentina mientras seguía observando a Diego. «Quizá deberíamos celebrar un día tan exitoso». Diego sonrió torpemente y aludió al cansancio. Se despidió de sus invitados y se retiró a su dormitorio, diciendo que quería ducharse y acostarse pronto. Su comportamiento no hizo sino aumentar las sospechas de Valentina y Ricardo. Cuando los invitados se marcharon, Amelia permaneció sentada en la veranda durante largo rato, meditando sus palabras. La luna iluminaba el jardín donde florecían jazmines y rosas. Esta casa siempre había sido su refugio, un lugar donde se sentía segura. Pero ahora ni siquiera los muros nativos podían calmar la creciente ansiedad. Tal vez sus amigos estaban equivocados y Diego simplemente estaba atravesando un período difícil en los negocios. Tal vez su distanciamiento se debía a la vergüenza que le producía que su mujer le sacara constantemente de apuros económicos. Los hombres lo pasan mal en situaciones en las que se sienten fracasados frente a los logros de sus esposas, pero una voz interior le decía a Amelia que no se trataba solo de dinero. Algo había cambiado drásticamente en su relación, y ese cambio había comenzado mucho antes de la devolución del préstamo de hoy. Quizá había llegado el momento de hablar abiertamente con su marido y averiguar qué estaba pasando en su familia. A la mañana siguiente, Amelia se despertó con una sensación de inquietud que no la había abandonado desde su conversación con Valentina y Ricardo. Diego ya se había levantado y se preparaba para ir a trabajar, pero se movía de algún modo demasiado recogido para un hombre al que normalmente le costaba despertarse por la mañana. Había elegido cuidadosamente su camisa, se había afeitado con sumo cuidado e incluso había utilizado la cara colonia que solía guardar para ocasiones especiales. Durante el desayuno, Diego estaba silencioso y concentrado. Miraba los mensajes de su teléfono, de vez en cuando escribía algo, pero giraba la pantalla para que Amelia no pudiera ver el contenido de la correspondencia. Cuando ella intentó entablar conversación sobre los planes para el fin de semana, él respondió vagamente, alegando la necesidad de trabajar el sábado. Hacia las 9 de la mañana, Diego se marchó, deseándole un buen día a su mujer como si se estuviera despidiendo por mucho tiempo. Amelia se quedó en casa, planeando prepararse para un nuevo caso. Un abogado de familia de una ciudad vecina necesitaba asesoramiento sobre un complicado caso de divorcio, pero no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. A las 11:30, Diego llegó a casa de improviso. Amelia oyó el ruido de su coche en la entrada y se sorprendió. Normalmente no salía de la tienda hasta la noche, sobre todo los días laborables. Cuando entró en casa, tenía una expresión de determinación en el rostro que ella no había visto en muchos meses. «Amelia, tenemos que hablar», dijo Diego mientras entraba en el salón. Ella dejó los papeles a un lado y siguió a su marido. El salón estaba amueblado con los muebles que habían comprado en los primeros años de matrimonio: un cómodo sofá color crema, una mesa de centro de madera oscura, estanterías con libros jurídicos y novelas de ficción. En las paredes colgaban fotos de su boda y de sus viajes juntos a ciudades vecinas. Diego no se sentó, sino que permaneció de pie en medio de la habitación con las manos en los bolsillos de los vaqueros. Su postura expresaba determinación y cierto nerviosismo al mismo tiempo. Amelia se acomodó en el sofá, esperando una explicación del repentino regreso de su marido a casa. «Quiero que sepas que te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí», empezó Diego,
evitando una mirada directa. Me has ayudado a pagar mis deudas, me has apoyado en los momentos difíciles. Su voz tenía la entonación de un hombre a punto de dar malas noticias. Amelia sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Las palabras de Valentina sobre que los hombres se comportan de forma extraña antes de cambios importantes le vinieron a la mente con una claridad aterradora. Pero ahora que mis problemas económicos están resueltos, me he dado cuenta de una cosa importante, continuó Diego, levantando por fin la vista hacia su mujer. Nuestro matrimonio está agotado. Somos personas demasiado diferentes, y no le veo sentido a continuar con esta relación. Amelia sintió las palabras de su marido como un jarro de agua fría. No pudo encontrar inmediatamente una respuesta mientras intentaba comprender lo que había oído. 7 años de vida en común, planes comunes, dificultades superadas, todo esto Diego lo tachó con unas pocas frases. «¿Qué estás diciendo?», dijo finalmente, con la esperanza de haber malinterpretado a su marido. «Digo que quiero el divorcio», respondió Diego con fría calma. «Tú has cumplido tu función, me has ayudado a recuperarme económicamente. Ahora puedo valerme por mí mismo y no necesito tu apoyo». La palabra función sonó especialmente dolorosa. Amelia se dio cuenta de que para Diego ella solo era una fuente de dinero para solucionar sus problemas. Todos los años que ella había pensado en ellos como una familia, él solo la había visto como un apoyo económico. «Tengo otros planes para mi vida», añadió Diego, sacando las llaves de la camioneta del bolsillo. «Y esos planes no te incluyen a ti». Amelia se levantó del sofá, tratando de ordenar sus pensamientos. El divorcio era doloroso de por sí, pero especialmente humillante era darse cuenta de que su marido la había estado utilizando todos estos años. Cada vez que le había ayudado con dinero, cada préstamo que había ayudado a pagar, cada noche en vela que había pasado intentando encontrar una solución a sus problemas, todo aquello no había sido más que una explotación de sus sentimientos. «Diego, podemos hablar de esto», dijo Amelia tratando de mantener la calma. «Si tienes algún problema con nuestro matrimonio, intentemos solucionarlo». «No», dijo Diego. «La decisión es definitiva. Es más, ya he organizado el transporte de mis pertenencias». De repente, se oyeron frenos y voces de hombres en el patio. A través de la ventana, Amelia vio un pequeño camión y 2 trabajadores con mono de trabajo. Diego salió y empezó a darles indicaciones, señalando la casa y explicándoles algo. Amelia se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era una decisión espontánea. Diego había planeado ese día con antelación, se había puesto de acuerdo con los de la mudanza, tal vez incluso había preparado un nuevo lugar para vivir. Mientras ella se alegraba del cierre de sus deudas y hacía planes para su futuro juntos, él se preparaba para una ruptura. Los de la mudanza entraron en la casa y empezaron a sacar los electrodomésticos del salón. Lo primero que se llevaron fue el gran televisor que Amelia le había regalado a Diego por su cumpleaños hacía 2 años. Le siguieron un equipo de música, un ordenador portátil, una tableta e incluso el microondas de la cocina. «Espera», dijo Amelia mientras los de la mudanza se dirigían al dormitorio. «Son cosas que compartimos». Diego miró fríamente a su mujer. No había arrepentimiento ni vergüenza en sus ojos, solo la determinación de llevarse cualquier cosa de valor. «Compré estas cosas con el dinero de las rebajas de la tienda», dijo. «Técnicamente, son de mi propiedad». De la habitación, los de la mudanza sacaron el joyero de Amelia con las joyas que había ido coleccionando a lo largo de los años. Había pendientes que sus padres le habían regalado por su mayoría de edad, un collar de su abuela, anillos que ella misma se había comprado con las primas de los casos que había ganado. Diego cogió la caja y la metió descuidadamente en una caja con otras cosas pequeñas. «Son mis joyas». Amelia, indignada, intentó quitarle la caja. «Compradas durante el matrimonio, así que son propiedad conjunta», replicó Diego riendo entre dientes. «Eres abogado,
Deberías entenderlo. Su cinismo era asombroso. El hombre al que había mantenido durante años invocaba ahora las formalidades de la ley para robarle. Amelia intentó detener físicamente a los de la mudanza cuando se dirigían al aparador con el juego familiar. Diego apartó bruscamente a su mujer. Cuando ella trató de interponerse de nuevo en su camino, él se giró y le dio una sonora bofetada. El golpe fue duro e inesperado, y Amelia se tambaleó y cayó sobre el sofá. «No te metas», dijo Diego con frialdad. «Si no, será peor». Los de la mudanza continuaron su trabajo como si nada hubiera pasado. Se llevaron metódicamente todo lo de valor: vajilla, pequeños electrodomésticos, incluso relojes de pared y cuadros. No solo desaparecieron las joyas del dormitorio, sino también el bonito juego de cama que Amelia había comprado para su tercer aniversario de boda. Fue especialmente doloroso ver cómo se llevaban los regalos de boda. Un jarrón de cristal de los padres de Amelia, candelabros de plata de la tía de Diego, un juego de cacerolas de los compañeros de trabajo. Todas esas cosas eran símbolos de su pasado común, testigos de momentos felices que ahora se convertían en burla. Cuando los de la mudanza terminaron, la casa parecía desvalijada. Solo quedaban los muebles más básicos, un viejo frigorífico y una cocina de gas. Todo lo que tenía algún valor material había desaparecido, incluso las caras fotos familiares enmarcadas que Diego se llevó consigo. «Aquí están las llaves de mi casa», dijo Diego, colocando el manojo sobre la mesita. «No pienso volver aquí». Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en el umbral. No había arrepentimiento en su mirada, ni gratitud por los años que habían pasado juntos. «Gracias por ayudarme con la deuda», dijo con una sonrisa burlona. «Ahora no te necesito». Aquellas palabras sonaron como una sentencia. Amelia se dio cuenta de que todos estos años había sido una fuente temporal de financiación para Diego, no una esposa. En cuanto se acababa el dinero y se pagaban las deudas, él se deshacía de ella como de una herramienta gastada. El camión con Diego y todas las posesiones se marchó, dejando a Amelia sola en la casa medio vacía. Se sentó en el sofá, sujetándose la mejilla encendida, y trató de comprender lo que había ocurrido. En cuestión de horas su vida había cambiado por completo. Se había quedado sin su marido, sin la mayoría de sus pertenencias y con la certeza de que había vivido 7 años en una ilusión. Su primer impulso fue llamar a la policía y denunciar el robo, pero Amelia se dio cuenta de que técnicamente Diego podía reclamar una parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Además, demostrar que las joyas habían sido compradas con su dinero antes del matrimonio era casi imposible sin los documentos adecuados. Al anochecer, cuando se le había pasado el susto, Amelia marcó el número de Valentina. Su amiga contestó después de la primera señal, como si hubiera estado esperando una llamada. «Valentina, ¿puedes venir?», dijo Amelia, intentando controlar la voz. «Ha ocurrido lo que me advertiste». 20 minutos después, Valentina y Ricardo estaban en la puerta. Al ver el estado de la casa y la mancha roja en la mejilla de su amiga, Valentina se dio cuenta inmediatamente de la magnitud del desastre. Ricardo miró las habitaciones, evaluando los daños, y se limitó a negar con la cabeza. «Ese cabrón», maldijo, lo que no era propio de un hombre normalmente reservado. Valentina abrazó a su amiga y la dejó llorar. No le dijo «te lo dije» ni ninguna otra frase inútil en esta situación. Se limitó a apoyarla en silencio, dejando que Amelia descargara su dolor y su humillación. «Recoge tus cosas», dijo Valentina, cuando las lágrimas se habían calmado un poco. «Esta noche te quedas con nosotros». Amelia tardó solo media hora en empaquetar lo imprescindible. Diego había dejado su ropa y sus efectos personales, pero todo lo demás había desaparecido. Incluso su taza favorita con el logotipo de la universidad había desaparecido con el resto de la vajilla. La casa, que había estado llena de vida y recuerdos incluso por la mañana, ahora parecía ajena y vacía.
Amelia cerró la puerta y subió al coche de Ricardo, dándose cuenta de que cerraba uno de los capítulos más dolorosos de su vida. De camino a casa de Valentina, miró por la ventanilla las calles familiares de su ciudad natal. Mañana iba a empezar una nueva vida, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Lo único que tenía claro era que Diego había cometido un gran error al subestimar a la mujer que había soportado sus fracasos y le había ayudado a salir de sus deudas durante 7 años. Amelia pasó una noche en vela en casa de Valentina, repasando constantemente en su cabeza los acontecimientos del día anterior. Las palabras de Diego de que ya no la necesitaba sonaban a sentencia, pero cuanto más pensaba en lo que había pasado, más crecía su rabia. No la amargura por la pérdida, ni la autocompasión, sino la ira fría y calculadora contra el hombre que la había utilizado durante 7 años y la había desechado como material de desecho. Por la mañana, después de desayunar con la familia de Valentina, Amelia tomó una decisión. No iba a soportar la humillación en silencio y dejar que Diego disfrutara de los frutos de su trabajo. Si él elegía jugar con las reglas duras, ella también podía olvidarse de la decencia y la moral. Valentina acompañó a su amiga hasta el coche, tratando de disuadirla. Vio la expresión de la cara de Amelia y se dio cuenta de que estaba planeando algo drástico. Su instinto maternal le decía que Amelia podría hacer algo de lo que se arrepentiría. «No hagas nada que pueda hacerte daño», le dijo Valentina, despidiéndose de ella con un abrazo. «No merece la pena arruinarse la vida por Diego». Amelia le aseguró a su amiga que tendría cuidado, pero en el fondo sabía a quién acudiría en busca de ayuda. Esteban Moreno era un hombre que sabía resolver los problemas de formas poco convencionales. Tenía una deuda con ella y había llegado el momento de aprovecharla. El despacho de Esteban estaba situado en el mismo centro comercial de la avenida Getulio Vargas, en el que la investigación se había incautado de los documentos de su caso. El pequeño local de la primera planta, con el rótulo de asesoría inmobiliaria, tenía un aspecto bastante respetable. La recepcionista, una joven de unos 25 años con las uñas pintadas y los labios carmín, reconoció a Amelia y la acompañó inmediatamente hasta el jefe. Esteban estaba sentado ante un enorme escritorio de roble, estudiando unos documentos. Su despacho estaba amueblado con muebles caros, sillones de cuero, estanterías de caoba, cuadros con marcos dorados. Sobre la mesa había fotos de su mujer y sus 2 hijos, que daban la impresión de ser un respetable padre de familia. Cuando entró Amelia, Esteban se levantó de la mesa y galantemente le ofreció una silla enfrente. Sus modales eran impecables, su voz suave y acogedora. Solo sus ojos delataban a un hombre acostumbrado a salirse con la suya por cualquier medio. «Qué agradable sorpresa», dijo Esteban, sirviendo café de un costoso juego. «Espero que no haya habido problemas con nuestro trabajo terminado». Amelia negó con la cabeza y aceptó la taza que le ofrecían. El café era de excelente calidad, claramente importado de las caras regiones de Brasil. Esteban no escatimaba en los pequeños detalles que creaban una atmósfera de éxito y fiabilidad. «Un problema personal», dijo Amelia tomando un sorbo de café. «Necesito ayuda con una situación delicada». Esteban escuchó atentamente el relato de lo que le había ocurrido a Diego. Amelia expuso los hechos con calma y coherencia, como en un tribunal, sin añadir emociones ni juicios personales. Relató los años de apoyo económico a su marido, el pago de sus deudas, la humillante ruptura y el robo de bienes. El rostro de Esteban se fue ensombreciendo a medida que conocía los detalles de la historia. El hombre, que nunca había olvidado los favores que le habían hecho, comprendió la bajeza del acto de Diego. Utilizar a una mujer y tirarla después de conseguir lo que quería iba en contra de sus nociones del honor masculino. «Comprendo», dijo Esteban cuando Amelia hubo terminado su relato. «El comportamiento de tu marido fue muy poco generoso. Un comportamiento así no debe quedar impune». Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana,
contemplando la concurrida avenida de abajo. El tráfico, los peatones, la vida cotidiana de la ciudad, todo parecía tan tranquilo y ordinario. Pero Esteban sabía que bajo la superficie de la civilidad siempre acechaban leyes de supervivencia más primitivas. Tengo gente que sabe explicar a los deudores negligentes sus errores, continuó Esteban sin volverse. A veces esas explicaciones son muy convincentes. Amelia captó la indirecta, pero no se echó atrás. La venganza era la única forma de restablecer la justicia y su propia dignidad. Diego tenía que darse cuenta de que no se podía jugar impunemente con ella. Tengo que recuperar lo que me robó, dijo con firmeza, y darle una lección que recordaría el resto de su vida. Esteban se volvió para mirarla. En sus ojos había una mezcla de comprensión e interés profesional. Vio ante él a una mujer dispuesta a cruzar la línea por la justicia. Personas así merecían respeto. ¿Dónde vive ahora?, preguntó Esteban con aire de negocios. Amelia sacó del bolso un papel con una dirección. Anoche, después de que Diego se marchara, había pasado varias horas buscando información sobre su nueva residencia. Sus dotes de abogada y su conocimiento de la ciudad la habían ayudado a averiguar que Diego había alquilado un piso en una nueva urbanización a las afueras de la ciudad. El complejo se llamaba Sunny Gardens y constaba de 4 edificios de 5 plantas construidos hacía 3 años. Los pisos eran pequeños, pero modernos, con buenas reparaciones y mobiliario. Diego alquiló un piso de 2 habitaciones en la tercera planta del segundo edificio. A juzgar por el alquiler, que Amelia había averiguado a través de un agente inmobiliario que conocía, su ex marido tenía bastante dinero. Esteban estudió la dirección y asintió. El barrio le resultaba familiar. No era demasiado lujoso, pero tampoco criminal. Era un lugar para gente de clase media que quería vivir en un entorno nuevo, pero no podía permitirse una vivienda de lujo. «Mis hombres le harán una visita esta noche», dijo Esteban, guardándose el papel en el bolsillo de la chaqueta. «Creo que después de hablar con ellos, reconsiderará su actitud ante la justicia». Hacia las 7 de la tarde, Esteban y sus 2 ayudantes se dirigieron al complejo de apartamentos Sunny Gardens. Sus acompañantes eran Carlos Vela y Miguel Ramos, hombres de mediana edad que llevaban muchos años trabajando con Esteban y estaban especializados en la resolución de conflictos. Carlos, un hombre bajo y corpulento de unos 40 años con tatuajes en los brazos, había sido boxeador aficionado. Sus golpes podían noquear a un atleta profesional. Miguel, alto y delgado, prefería métodos de impacto más sutiles. Sabía cómo infligir dolor de una forma que no dejara daños graves, pero que proporcionara un recuerdo duradero del encuentro. En el maletero de su coche había bates de béisbol, no para jugar, sino para fines más prácticos. Esteban prefería que sus visitas fueran educativas y memorables. El complejo de apartamentos parecía tranquilo y apacible a la luz del atardecer. Las familias jóvenes paseaban con sus hijos por los jardines. Los jubilados se sentaban en los bancos a comentar las noticias del día. El guardia de la entrada dormitaba en su caseta, ajeno a los coches de los residentes. Esteban y sus hombres subieron a la tercera planta del segundo edificio. El ascensor era silencioso y los pasillos estaban limpios y bien iluminados. El piso número 31 estaba al final del pasillo, cerca de la salida de incendios. De detrás de la puerta llegaban voces y risas. Diego no estaba solo. Había una mujer con él, una mujer de unos 30 años a juzgar por su voz. Estaban discutiendo planes para mañana, hablando de comprar muebles nuevos e ir de compras a la ciudad vecina. Esteban llamó al timbre. Los ruidos en el piso se apagaron. Luego se oyeron pasos. Diego abrió la puerta, esperando ver a un vecino o a un mensajero. En su lugar, 3 hombres desconocidos vestidos de oscuro se plantaron delante de él. «Se han equivocado de dirección», empezó Diego,
pero Carlos ya había empujado la puerta y había entrado en el pasillo. Miguel y Esteban les siguieron, cerrando la puerta tras ellos. Diego retrocedió hasta el fondo del piso, presintiendo instintivamente el peligro. Su rostro palideció al darse cuenta de que la visita no había sido accidental. En el salón, una mujer joven de pelo largo y rubio, vestida con una bata de estar por casa, estaba sentada en el sofá. Era Patricia Almeida, una dependienta de 28 años de la tienda de ropa con la que Diego salía desde hacía 6 meses. Al ver a los desconocidos, chilló e intentó correr hacia el dormitorio. «Siéntate», ordenó brevemente Miguel, y la mujer se quedó inmóvil en su sitio. Esteban inspeccionó el piso con ojo profesional. El mobiliario era muy bonito: muebles nuevos, electrodomésticos modernos, accesorios caros. Reconoció el joyero de Amelia sobre la mesa de centro, y en el estante estaba el mismo jarrón de cristal que los de la mudanza se habían llevado de la casa. «¿Diego Vargas?», preguntó Esteban cortésmente, como si se estuviera presentando en una reunión de negocios. Diego asintió, incapaz de encontrar las palabras. Le temblaban las manos y el sudor le corría por la frente. Se dio cuenta de que aquellos hombres no estaban aquí para entablar una conversación amistosa. «Muy bien», continuó Esteban con la misma cortesía. «Tenemos algunas preguntas sobre su reciente divorcio». Carlos sacó un bate de béisbol de su bolsa de deporte y lo golpeó varias veces contra la palma de la mano, probando su peso y equilibrio. El sonido era ensordecedor y amenazador. Patricia, en el sofá, temblaba de miedo. «Verás», explicó Esteban paseándose por el salón, «tu exmujer me ha hecho un favor impagable. Gracias a su profesionalidad me he evitado serios problemas, y no me gusta nada que mis benefactores sufran injusticias». Diego intentó objetar, pero Miguel le hizo un gesto de advertencia y se calló. El aire de la habitación se volvió denso y tenso. «Amelia Córdoba te apoyó durante 7 años, resolvió tus problemas financieros», continuó Esteban deteniéndose frente a Diego. «Y tú se lo agradeciste de la manera más despreciable. Robaste a tu propia esposa y la tiraste como basura». La voz de Esteban seguía siendo tranquila, pero había en ella una entonación acerada. Diego sabía que era un hombre para quien los conceptos de honor y justicia no eran palabras vacías. Acabamos de romper», Diego intentó explicarse. Carlos no le dejó terminar. El bate de béisbol silbó en el aire y golpeó a Diego en las costillas. El hombre se dobló por la mitad de dolor y cayó de rodillas. «Respuesta equivocada», dijo fríamente Esteban. «Inténtalo de nuevo». El siguiente golpe le dio en la espalda. Diego se estiró en el suelo, jadeando de dolor. Patricia, en el sofá, sollozaba cubriéndose la cara con las manos. «¿Dónde están las joyas de la mujer?», preguntó Miguel, inclinándose sobre Diego, que yacía en el suelo. Diego señaló con mano temblorosa una caja que había sobre la mesa. Miguel la abrió y sacó pendientes, cadenas, anillos, todo lo que Amelia había coleccionado a lo largo de los años. Las joyas eran caras y de gran calidad, algunas con evidente valor familiar. Carlos siguió golpeando a Diego metódicamente, golpeándole las piernas y los brazos. Era un profesional, sabía cómo infligir el máximo dolor sin causar daños mortales. Cada golpe iba acompañado de un breve comentario sobre lo malo que era hacer daño a las mujeres débiles. 10 minutos después, Diego era una ruina ensangrentada en el suelo del salón. No podía levantarse, le costaba respirar y le salía sangre de la nariz rota. Patricia sollozaba en un rincón del sofá, incapaz de moverse. Esteban hizo una señal para que cesaran los golpes. Sacó un pañuelo y se limpió las manos con cuidado, aunque no tocó a Diego. «Ahora hablemos de las reparaciones», dijo en tono serio. Miguel y Carlos empezaron a recoger metódicamente todo lo que había de valor en el piso. Un televisor, un equipo de música, un ordenador portátil, una tableta.
todas las cosas que Diego había robado de la casa de Amelia. Trabajaron con rapidez y profesionalidad, como los de una mudanza, pero al revés. Prestaron especial atención al jarrón de cristal y a los candelabros de plata, regalos de boda que no solo tenían valor material, sino también emocional. Hasta los relojes de pared y los cuadros fueron retirados de las paredes y cuidadosamente embalados. Patricia miraba horrorizada. Su nueva vida con Diego se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que le había prometido estabilidad y prosperidad había resultado ser un vulgar ladrón, y ahora yacía apaleado en el suelo de su propio piso. ¡Anillos!, susurró Diego con voz ronca cuando Miguel pasó junto a él con otra caja de objetos. ¿Qué?, preguntó Esteban, inclinándose hacia él. En el dormitorio, en la mesita de noche, las alianzas de Amelia. Miguel fue al dormitorio y volvió con una cajita. Dentro estaban las alianzas, símbolo del matrimonio que Diego había profanado con su traición. Una vez recogido todo lo de valor, Esteban recorrió de nuevo el piso, comprobando si se había olvidado algo. Diego seguía tendido en el suelo, gimiendo de vez en cuando. La sangre de su cara rota manchaba la cara alfombra. «Espero que esta lección te sirva de algo», dijo Esteban deteniéndose sobre el maltrecho hombre. «La próxima vez piénsatelo 2 veces antes de traicionar a la gente que te ayuda». Se volvió hacia Patricia, que seguía sentada en el sofá, temblando de miedo. «Y a usted, señorita, le aconsejo que elija bien a sus hombres», dijo en tono casi amistoso. «Es evidente que este es un espécimen defectuoso». Media hora después el piso estaba vacío. Esteban y sus hombres desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, llevándose todas las posesiones de Amelia. Diego quedó tendido en el suelo entre los escombros de su nueva vida, mientras Patricia llamaba a una ambulancia con manos temblorosas. El castigo se había cumplido, y Esteban estaba satisfecho con el resultado. Se había hecho justicia, y la deuda con Amelia Córdoba había sido saldada en su totalidad. Amelia pasó el día en casa de Valentina, tratando de ocuparse de sus asuntos habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su encuentro con Esteban. No sabía cuándo llegaría la retribución, pero estaba segura de que Esteban cumpliría su palabra. Los hombres de su calibre no tiraban las palabras al viento y siempre las cumplían. Valentina notó el nerviosismo de su amiga, pero no preguntó por qué. Después de lo ocurrido ayer con Diego, se dio cuenta de que Amelia necesitaba tiempo para recuperar la cordura y recapacitar sobre lo sucedido. Los hijos de Valentina, Lucas, de 7 años, y Sofía, de 5, distrajeron a Amelia con sus juegos e interminables preguntas sobre por qué la tía Amelia estaba tan triste. Ricardo regresó del trabajo sobre las 6 de la tarde y enseguida se dio cuenta del ambiente tenso que reinaba en la casa. Su mujer le explicó brevemente que Amelia estaba atravesando un periodo difícil tras el divorcio y le pidió que fuera delicado en sus conversaciones. Ricardo, como siempre, fue comprensivo y tuvo tacto, ofreciéndose a que Amelia se quedara con ellos el tiempo que fuera necesario. Hacia las 8 de la tarde, un pequeño camión se detuvo ante la casa. El conductor, un hombre de mediana edad vestido con ropa de trabajo, llamó al timbre y preguntó por Amelia Córdoba. Cuando Amelia llegó a la puerta, se presentó amablemente como Pedro, empleado de la empresa de transportes, y dijo que había traído una carga al domicilio. Valentina y Ricardo observaron con curiosidad cómo descargaban cajas y bolsas de pertenencias del camión. Pedro trabajaba con cuidado y en silencio, consciente de lo delicado de la situación. No hizo preguntas ni comentarios sobre el contenido de la carga, comportándose como un mensajero profesional. El primero en bajar del camión fue el jarrón de cristal de los padres de Amelia, cuidadosamente envuelto en un paño suave. Le siguieron los candelabros de plata que una vez estuvieron sobre la mesa durante las cenas románticas de la joven familia. Cada objeto estaba envuelto con cuidado, como si transportaran piezas de museo.
El televisor y el equipo de música estaban embalados en cajas. El portátil y la tableta estaban en fundas protectoras especiales. Incluso el microondas y los pequeños electrodomésticos estaban cuidadosamente asegurados para evitar daños durante el transporte. Pedro prestó especial atención al joyero de Amelia. Se lo entregó personalmente, pidiéndole que firmara la recepción de su carga especialmente valiosa. Amelia abrió la caja y vio todas sus joyas en sus lugares habituales, pendientes de sus padres, una cadena de su abuela, anillos comprados con las primas de los casos ganadores. En una cajita aparte estaban sus alianzas, símbolo de un matrimonio que ya pertenecía al pasado. Amelia cogió los anillos con las manos y sintió su peso familiar. Antes, aquellos sencillos biseles de oro significaban amor eterno y fidelidad. Ahora solo eran costosos objetos de metal sin contenido emocional. Valentina ayudó a llevar los objetos a la casa, lanzando de vez en cuando miradas de sorpresa a su amiga. La cantidad de objetos devueltos era impresionante. Parecía que habían devuelto más de los que habían robado. Valentina no recordaba algunos de los objetos de la casa de Amelia, pero decidió no hacer preguntas. Ricardo examinó los electrodomésticos, comprobando su estado. Todos parecían ilesos, sin arañazos ni abolladuras. Incluso los cables estaban perfectamente enrollados y sujetos con bridas especiales. Tanto cuidado en el embalaje denotaba profesionalidad. Una vez terminada la descarga, Pedro pidió a Amelia que firmara el albarán de entrega. El documento llevaba el membrete de la empresa de transportes y contenía una lista detallada de los artículos entregados. En la columna del remitente había una firma que Amelia no pudo distinguir. «Todo ha sido recibido íntegramente y en buen estado», dijo Pedro mientras guardaba el albarán en la carpeta. «Disfrute de la velada, señora». El camión desapareció en la oscuridad, dejando a Amelia sola con los objetos devueltos. Valentina y Ricardo, con mucho tacto, no preguntaron cómo habían devuelto las cosas. Se dieron cuenta de que su amiga ya había pasado por bastantes turbulencias en los últimos días. Los niños miraron con interés las cosas que habían traído, sobre todo los brillantes candelabros y el jarrón de cristal. Sofía preguntó por qué la tía Amelia lloraba mientras miraba las hermosas joyas. Lucas, más inteligente por su edad, se dio cuenta de que aquellos objetos estaban ligados a recuerdos tristes. Amelia pasó el resto de la tarde ordenando los objetos devueltos y colocándolos en cajas para su posterior transporte a casa. Cada objeto evocaba recuerdos de su vida pasada, momentos felices que ahora parecían una ilusión y dolorosas comprensiones de cuánto tiempo la habían engañado sobre la verdadera naturaleza de Diego. Los candelabros de plata le recordaban su primer aniversario de boda, cuando cenaron a la luz de las velas e hicieron planes para el futuro. Diego le había parecido entonces un marido cariñoso que valoraba la comodidad familiar y estaba dispuesto a trabajar por el bien común. Qué equivocada estaba sobre su carácter. El jarrón de cristal fue un regalo de boda de sus padres. Su madre lo eligió con especial cuidado, explicando que el cristal simboliza la pureza de intenciones y la fuerza de las relaciones. Irónicamente, el jarrón sobrevivió al matrimonio y volvió a su propietaria en perfectas condiciones. Las joyas guardaban el recuerdo de distintos periodos de la vida de Amelia. Los pendientes con perlas fueron heredados de su abuela y transmitidos en la familia de generación en generación. La cadena de oro se compró con el primer gran premio tras ganar un caso difícil. Cada anillo tenía su propia historia y valor emocional. Hacia las 10 de la noche sonó el móvil de Amelia. En la pantalla apareció un número que no reconoció de inmediato, pero la voz le resultó dolorosamente familiar. Diego hablaba con dificultad, a través del dolor, pero ella podía oír la desesperación y el miedo en su tono. «Amelia, ¿organizaste tú el ataque?» La primera pregunta sonó como una acusación mezclada con una súplica. La voz de Diego sonaba distorsionada,
probablemente debido a las heridas faciales. Hablaba despacio, haciendo pausas entre las palabras, como si cada frase le resultara difícil. De fondo se oían los sonidos del hospital, los pitidos de los aparatos, los pasos del personal de enfermería, las conversaciones amortiguadas. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Amelia en un tono uniforme, sin mostrar emoción alguna. Su voz era fría como el hielo. Valentina, que estaba cerca, se sorprendió de la impasibilidad de su amiga. Amelia, normalmente amable y comprensiva, hablaba a su ex marido con el tono de un fiscal leyendo una sentencia. Me golpearon, me rompieron las costillas, me destrozaron la cara. A Diego le costaba sacar las palabras. Se llevaron todas mis cosas. Sé que es su trabajo. Amelia escuchó sus quejas sin ninguna simpatía. El mismo hombre que ayer la había abofeteado y llamado completamente innecesaria, ahora buscaba su apoyo. La ironía de la situación era obvia, incluso para un espectador. Amelia, por favor. La voz de Diego temblaba de dolor y humillación. Sé que me he portado mal, pero casi me matan. Diles que no vuelvan a tocarme. En sus palabras había auténtico remordimiento mezclado con miedo animal. Era la primera vez que Diego se enfrentaba a las consecuencias de sus actos de una forma tan brutal. Un hombre acostumbrado a resolver los problemas a costa de los demás se encontraba indefenso ante el verdadero castigo. Te lo ruego, continuó Diego cuando Amelia guardó silencio. Te devolveré todo el dinero. Encontraré la forma de compensar el daño. Solo diles que paren. Amelia lo imaginó tumbado en una habitación de hospital, golpeado y humillado, y no sintió ni una pizca de lástima. Años de humillación, explotación económica y abuso moral no podían olvidarse por unas costillas rotas. Diego, dijo al fin, y había acero en su voz. ¿Sabes qué es lo que más me frustra de esta situación? Se quedó callado, esperando sus palabras. Tal vez esperaba oír una muestra de simpatía humana de la mujer que había soportado sus fracasos y le había ayudado a resolver problemas durante 7 años. Me molesta que te dejaran vivir, dijo Amelia con frialdad y claridad. Recibiste mucho menos de lo que merecías por todos esos años de ser un parásito. Diego suspiró al otro lado del cable. Nunca había oído tales palabras de Amelia, nunca había visto tanta crueldad en ella. La mujer que creía blanda y sumisa se había convertido en una fría juez que dictaba sentencia. Amelia, susurró confuso, no te atrevas a llamarme otra vez, lo interrumpió Amelia. Tú misma dijiste ayer que ya no me necesitas, así que vive con esa decisión. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Valentina miró a su amiga con asombro. Era una mujer completamente distinta, desconocida y un poco aterradora en su determinación. Tiene lo que se merece, dijo Amelia con calma. Algunas personas solo entienden el lenguaje de la fuerza. Ricardo, que solo había oído una parte de la conversación, se dio cuenta de que Diego estaba en serios problemas. Como era un hombre práctico, no condenó a Amelia por su crueldad. En su opinión, los traidores debían responder de sus actos. El resto de la velada transcurrió en silencio. Los niños hacía tiempo que se habían dormido y los adultos estaban sentados en la cocina tomando el té, cada uno pensando en sus cosas. Por primera vez en muchos meses, Amelia sintió una sensación de paz interior. Se había hecho justicia, se habían saldado las deudas y el infractor había aprendido una lección que recordaría el resto de su vida. Valentina miraba a su amiga de vez en cuando, intentando comprender lo que pasaba en su alma. Amelia parecía tranquila, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Tal vez la venganza le había aportado alivio y una sensación de cierre. Antes de irse a la cama, Amelia echó otro vistazo a las pertenencias que le habían devuelto. Todo estaba en su sitio, incluso las fotografías familiares en marcos caros. Esteban y sus hombres habían sido muy meticulosos al devolver cada pequeña cosa que Diego había robado.
Mañana volvería a su casa y empezaría una vida sin ilusiones de amor y lealtad, pero con una clara comprensión de su propia fuerza y determinación. Diego le había enseñado la cruel lección de que la confianza hay que ganársela, no solo darla en matrimonio. Mientras se dormía en la habitación de invitados de la casa de Valentina, Amelia pensó en el futuro. Tenía por delante una carrera como abogada de éxito, la independencia y la oportunidad de entablar relaciones con personas que la valoraran como persona y no como fuente de financiación. La lección que Diego le había enseñado era dolorosa, pero necesaria para su desarrollo como mujer fuerte.